el último que habíamos quedado era sobre cambio de variables, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos visto una fórmula un poco más general para integrales múltiples. Porque nosotros ya teníamos una idea de cómo hacer cambios de variables cuando teníamos una integral simple, una que hemos calculado siempre. Entonces, yo le había dado un teorema en el que me decía que cuando yo haga un cambio de variable tenía que aplicar justamente esta cosa de acá. Entonces nosotros teníamos una integral de este estilo y nosotros esa integral después la dejamos con respecto a otras variables. Aquí son múltiples variables porque tengo una integral con muchas variables. Entonces, ahora deberíamos tener algo de este estilo. Y cuando hacemos el cambio, tenemos que calcular, como ejemplo en este caso, el jacobiano de la transformación que estamos haciendo y su determinante. Y agregárselo justamente a la integral. Y obviamente van a cambiar los límites de integración. Si de hecho, en general, cuando uno hace cambio de variable, la idea que hay detrás siempre es arreglar un poquito los límites de integración. Bueno, a veces igual arreglar la parte de acá, pero generalmente los límites de integración que a veces son muy feos y complican mucho la, la forma de resolver la integral. A veces queda muy simple. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo en el que tengo una integral que tiene aquí puras funciones. No son funciones tan complicadas, pero igual es una integral que hay que darse un poco más de tiempo de resolverla. Y con el cambio de variable quedan aquí solamente numeritos. Entonces queda mucho, mucho más simple. Va a ser un cambio súper simple porque va a ser de dos variables. Pero es para entender la idea. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces veamos un ejemplo. 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 Entonces, cambiar variables de la siguiente integral. Es una integral que va a estar, bueno, obviamente en una región que vamos a definir ahora. Y la función va a ser la siguiente. Va a ser x menos y al cuadrado de x de y. Obviamente esta parte acá es la función que uno siempre quiere, f de x, en este caso. Entonces, donde R es el conjunto definido por el paralelogramo de vértices 0,0, de 1,1, de 2,1, o sea, de 2,0 y de 1, menos 1. Entonces, si uno dibuja esto, vamos a ponerlo aquí al ladito, esto debería ser algo de este estilo. Poner un poquito más acá. Entonces aquí tendría x, y dibujemos los puntitos. Por ejemplo, primero tengo el 0, 0, o sea, tengo este punto de acá. Después tengo el 1, 1, que eso debería ser como por acá. Debería ser el 1, 1, debería ser el 0, 0. Después tengo el 2, 0, que eso debería ser como por acá. 2, 0. Y tengo el 1 menos 1, que sería ser como por acá. Entonces, voy a estudiar, en este caso, la región limitada por todos estos puntos. Entonces, si uno aquí junta los puntos, debería ser una cosa así. Una cosa así. Entonces, la región R debería ser todo esto que se encuentra dentro. Debería ser la región R. Entonces, usualmente si uno resolviera esto sin hacer un cambio de variable, aquí quedarían dos integrales. Dos integrales dobles. ¿Y por qué? Porque fíjense que... Pongamos aquí otro color, verdecito. Fíjense que, como ejemplo, si... Bueno, aquí tengo una función, aquí tengo otra función, otra función, otra función. En este caso, esta función de acá sería una recta. En este caso sería, por ejemplo, la recta y igual a x. Esta recta de acá debería ser y igual a menos x más 2. Y así lo mismo acá. Esta debería ser otra recta y otra recta. Entonces, fíjense que, por ejemplo, que si yo quisiera estudiar los límites de integración de y, aquí van a haber dos funciones. ¿Y cuáles van a ser esas funciones? Bueno, el y en este caso debería moverse desde esta función de acá hasta otra función de acá. Desde esta función de acá hasta otra función de acá. Entonces, en toda esta parte, en todo este sector, en toda esta parte de acá, siempre se mueven entre las mismas funciones.
se mueve entre esta función de acá y esta de acá. Pero en esta otra región se mueve en otras funciones. Se mueve desde esta función hasta esta función. Cambia. Entonces de esta función a esta función. Entonces uno se fija que van a haber dos regiones. Entonces, aquí uno, por ejemplo, si divide esto, toda esta parte de acá debería ser una región R1 y esta otra región de acá debería ser una región R2. De tal forma que toda la región R, excepto esta cosa acá, debería ser la unión de estas dos regiones. Así que esto debería ser, R debería ser igual a R1 unión R2. En este caso sería una unión disjunta. Yo lo pongo ahí con un puntito a esa unión. Que disjunta significa que no se intersecta, esta región no se intersecta con esta de acá. Cada una está por separadito. No tienen elemento en común. Entonces tendría esas dos regiones. Entonces si uno aquí le escribe como ejemplo la región 1, X, y en R2. Aquí como ejemplo, fíjense que el X, en esta primera región, X se encuentra entre el 0 y el 1. Entonces se encuentra en esa región el X. Entonces tendría aquí X entre 0 y 1. Y justo en esa región yo le había dicho que justamente X se mueve, o sea, Y se mueve entre esta función de acá y esta función de acá. Porque toma, no sé, para este X, toma este valor acá hasta este valor acá. Para este otro X, toma este valor acá hasta este valor acá. Entonces siempre se encuentra entre esas dos funciones. Entonces en este caso estas dos funciones, de hecho escribámosla. Como ejemplo esta de acá, pongámosle un color aquí, esto sería rojo. Por ejemplo, esta parte de acá debería ser Y igual a X. Como ejemplo, si me tomo aquí esta otra función con otro color, esta parte de acá debería ser Y igual a menos X. No, debería ser, sí, solamente menos X. Y esta parte, bueno, después dibujamos las otras funciones. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí, que claro, el Y se va a mover entre esta función y esta otra función. Así que me quedaría que Y va a estar entre menos X y X. Así que esa sería la región 1. La región 2, por otro lado, deberían ser las otras funciones. En este caso, como ejemplo, si aquí le ponemos otro color, esta función de acá debería ser Y igual a menos X más 2. A ver, otro color, verdecito. Por ejemplo, esta parte de acá debería ser Y igual a X menos 2. Entonces, en esta otra región, cuando el X se mueve entre el 1 y el 2, Y debería estar entre esa función que debería ser esta de acá hasta esta otra función que debería ser esta de acá. Así que en esta otra región, cuando X se mueve entre el 1 y el 2, debería tener por un lado, debería moverse entre menos X, o sea, entre X menos 2 hasta menos X más 2. O sea, esta de acá sería esta de acá, esta de acá sería esta de acá. Entonces ahí tendría las dos regiones. Así que la integral en este caso debería quedarme de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo aquí R, tengo f de x y, de y de x. Y como son la unión de dos regiones, entonces deberían quedarme dos integrales. Entonces tendría una integral que va a ser para la región 1, de y de x, y otra integral que hay que resolver, que sería para la región 2. Poner un poquito más abajo. Entonces, bueno, y aquí se lo dejamos de forma más explícita. Esto sería aquí, x se mueve, como dijimos, entre 0 y 1, y el y se mueve entre menos x y x. Y aquí sería la función f de x, de y, de x. Y por otro lado, esta otra función, o sea, esta otra integral debería moverse entre el 1 y el 2, y entre x menos 2 y menos x más 2. F de y, f de x y, de y, de x. Entonces tendría que calcular, profe, ¿por qué está entre el x menos 2 y... ¿Cuál? ¿El y? O sea, porque, o sea, en la segunda región, fíjate que en la segunda región sería esta de acá. Entonces, claro, fíjate que en esta región, bueno, el x se mueve entre esa parte de ahí, pero el y se va a estar moviendo siempre entre este sector y este otro sector de acá. O sea, por ejemplo, para este x de aquí, el y se mueve desde acá
hasta acá. Y recordemos que el y es el eje vertical. Entonces, por eso que tiene este movimiento vertical. O sea, por ejemplo, para este otro x, el y debería moverse desde acá hasta acá. Y así, todo el rato. Entonces, justamente esa parte de ahí es esa recta. Y esa otra parte de aquí debería ser es esta otra recta de acá. Entonces, por eso es que se mueve entre esta función y esta otra función. Porque se mueve, claro, se mueve desde aquí. Y está acá estoy diciendo que es justamente esta función. Y se mueve hasta acá. Y cuando llega hasta acá sería esta otra función. Por eso es que se mueve entre esas dos funciones. Dentro de esta región de acá. Siempre va a ser así. Por ejemplo, si tomo este otro x de acá. Entonces aquí se va a mover entre esta función de acá, que sería nuevamente esta de acá, hasta esta de acá, que sería esta de acá. Por eso que siempre se mueve entre esas dos funciones. Por eso que yo lo escribí de esta forma. Porque esta parte de acá sería esa función y esta parte de acá sería esta otra función. Ah, ya, bacán. Se entendió. Y entonces, como les decía, esta integral se termina expresando como la suma de dos integrales. Porque va a ser, esta integral debería ser para esta región de acá y esta otra integral debería ser para esta otra región. Entonces, claro, el problema se puede... Claro, aquí, de partida esto se puede resolver, pero, claro, un poco más largo. Y un poco, a veces puede ser un poco más complejo. Entonces, uno lo que suele hacer en estos casos es hacer un cambio de variable. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el cambio de variable que vamos a hacer. Entonces, aquí de hecho podemos poner como observación cuáles son cada una de estas funciones. Entonces, observación. Entonces, las ecuaciones de los lados del paralelogramo son. Entonces, yo tengo un ejemplo, les dije que tenía esta recta de acá. Entonces esa la puedo expresar si tiro el x para el otro lado. Si tiro el x para el otro lado. O el y para el otro lado. Me quedaría como x menos y igual 0. Entonces, esta parte de acá. Esta parte de acá sería esta recta de acá. También tendría por otro lado. De hecho, aquí pongámosle un número 1. Tengo un número 2, que va a ser la otra ecuación. Que en este caso sería, como ejemplo, esta parte de acá. La puedo expresar como x más y igual 0. Aquí como que esté tirando todo para un lado. Como si este lo tira para un lado o este para el otro lado. Entonces lo dejo todo juntito en un lado de la ecuación. Tengo otra ecuación, que en este caso debería ser... esta de acá, por ejemplo. Se me quedaría como x menos y igual 2. Y me quedaría esta otra de acá, que me quedaría, sería mi ecuación 4, que sería x más y igual a 2. Entonces, claro, tengo estas 4 ecuaciones. ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta forma? Porque justamente el cambio de variable que voy a hacer, se lo voy a hacer a esta parte de acá. Entonces a este le voy a llamar u, esta acá le voy a llamar b, esta acá va a ser u, y esta acá va a ser b. Entonces, el cambio de variable que voy a hacer va a ser el siguiente. Entonces, cambio de variable. De hecho, ahí después se va a entender un poquito por qué estoy haciendo este cambio en especial. Entonces, el cambio de variable que voy a hacer, como les dije, va a ser de u igual a x menos y b va a ser de x más y. Así que si yo hago este cambio, me va a quedar lo siguiente. Bueno, en este caso yo puedo aquí despejar el x y el y. Y dejarlo en términos de u y de b. Entonces si yo hago eso, como ejemplo, si tomo la primera ecuación, x va a ser igual a u más y. Entonces después si reemplazo esto acá en la segunda ecuación, me va a quedar b igual a... Bueno, en este caso le sumaría u, o sea, me quedaría este u acá, y el y se sumaría con este acá, porque estoy reemplazando todo esto acá. O sea, aquí me quedaría u más 2i. Y de aquí, de hecho, puedo despejar el i
porque el i lo puedo despejar y puedo tirarte para el otro lado y después dividirlo por 2. Entonces me quedaría que i es igual a b menos u partido en 2. Y de esta forma, ahora reemplazo este acá y también obtendría x. Entonces aquí me quedaría b más u partido en 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero encontrar la transformación t, de la que le hablé la última clase. Y recordemos que la transformación t es una transformación que depende de las nuevas variables y las coordenadas de esta transformación van a ser x, que depende de u y de b, y y, que va a depender de u y de b. Entonces quiero encontrar justamente S y S para reemplazarlo acá. Que de hecho lo acabo de encontrar. Entonces reemplazo ese ahí y reemplazo ese ahí. Y así tengo mi transformación T. Y de esta transformación vamos a calcular su jacobiano. Y vamos después a reemplazarlo, el determinante del jacobiano en la integral, de acuerdo a la fórmula del cambio de variable. Es decir, esta fórmula de acá. Esta de acá. Entonces, claro, ahora quería encontrar justamente la transformación T y ahora vamos a tener que calcular el jacobiano. Entonces, hice ese cambio. Entonces vamos a ir a la otra página. Vamos a ir a la otra página. Entonces, así que definimos la transformación T como, yo les dije que iba a ser la transformación que depende de la nueva variable y las coordenadas de esta transformación van a ser x e y, que vamos a hacerlas depender de esta nueva variable. Y si la reemplazo me quedaría u más b partido en 2 y b menos u partido en 2. Que son las que encontramos recién. Entonces, ¿qué ocurre con estas nuevas transformaciones? ¿Qué es lo que ocurre geométricamente? Nosotros en un principio tenemos, como les dije, tenía como una cosa como así. Una cosa como así. Como así. O algo así. Y esta era nuestra región en la que estamos. Esta es nuestra región R. Y aquí tengo X e Y. Entonces la nueva región que yo voy a tener con las nuevas variables va a cambiar un poquito. Porque yo le dije que, por ejemplo, aquí tengo X menos Y igual 0. Esta sería mi ecuación ahí. Y ahora estoy diciendo que esto se va a llamar U. Así que tengo unas nuevas. Ahora tengo un nuevo espacio, por así decirlo, con U y D. Entonces, ¿cuándo ocurre esto de acá? Estoy diciendo que U va a ser igual a 0 en esta cosa de acá. Y eso ocurre cuando justamente U es igual a 0. Así que esta parte de acá debería ser toda esta parte de acá. Como toda esa parte de ahí. Que vamos a ponerla aquí en verdecito. Entonces eso sería cuando U es igual a 0. Ahora, por otro lado, vamos a ponerle otro color. Como ejemplo, esta parte de acá. Bueno, mejor esta de acá. Así lo tengo todo paralelo. Entonces, claro, esta parte de acá va a ser esa parte de ahí. Ahora, esta parte de acá ocurre cuando. Ocurre cuando tengo x menos y igual a 2. Es decir, cuando u es igual a 2. Recordemos que esto es u. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, ocurre cuando justamente vale 2. Entonces aquí tengo 1, tengo 2. Entonces por acá. Sería como esa parte de ahí. Eso sería u igual a 2. Ahora, por otro lado, por ejemplo, esta parte de acá. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando tengo x más y igual a 0. Entonces, recordemos que esto es b, entonces estoy diciendo que cuando b es igual a 0. ¿Y cuando b es igual a 0? En este caso, cuando tengo toda esta parte de acá. Entonces, el b igual a 0 sería toda esa parte ahí. Entonces sería b igual a 0. Y me caería el otro lado, que sería, por ejemplo, este de acá. Y esto ocurre cuando tengo x más y igual a 2. Es decir, cuando tengo b igual a 2. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando, bueno, tengo b0, tengo b1, tengo b2, como por acá. Sería b igual a 2. Entonces fíjense que estoy cambiando ahora la región a de un paralelogramo a un... Estoy cambiando de un paralelogramo a un cuadrado. Entonces ahora la nueva región va a ser de esta forma.
Entonces aquí va a ser mucho más simple de calcular la integral. Porque, claro, aquí tengo los límites de integración entre funciones. Yo le dije que el I se mueve entre esta función y esta otra función. Y aparte tengo por otro lado la otra región en la que I se mueve desde esta función a esta otra función. Entonces tengo dos integrales, una para acá y otra para acá. Acá no. Aquí simplemente tengo una integral, porque tengo que resolver ahora una integral que va con la nueva variable, el u va desde el 0 hasta el 2 y el b se mueve entre el 0 y el 2 todo el rato, 0 y 2. Entonces son límites de integración que son simplemente numeritos, no son funciones. Y además es solo una integral, que no tengo que dividir en esto en 2, porque va a ser todo el rato igual. Todo el rato b se mueve entre 0 y 2, entre 0 y 2, 0 y 2. Todo el rato se mueve igual. En cambio, y no. Acá y tenía que dividirlo en dos porque se movía de distintas formas para cada región. En la primera se mueve desde esta función hasta otra función y la segunda región desde esta hasta otra. Entonces, en ese sentido me conviene hacer cambios de variables muchas veces cuando tengo integrales múltiples, porque cambia a regiones que son mucho más simples. Entonces, lo importante siempre, bueno, hacer estos cambios a veces igual siempre van con la práctica. Entonces, uno tiene que resolver hartas integrales y hacer hartos dibujitos. Entonces, con haciendo hartos dibujitos, uno igual se va dando cuenta que con los nuevos cambios de variables la cosa queda mucho más simple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que la nueva región, pongamos aquí región gorro, gorrito así mejor, esta nueva región, que va a ser la región para U y B, de integración, va a ser la región en la que, bueno, U se mueve entre 0 y 2. Así que U se mueve entre 0 y 2. Y el B, como dije, se mueve entre, para cualquier U dentro de este intervalo, se va a mover, por ejemplo, para este U se va a mover desde el 0 hasta el 2. Para este otro U se mueve desde el 0 hasta el 2. Y así. Todo el rato entre el 0 y el 2. Así que aquí me queda B entre el 0 y el 2. Así que es súper simple la integral que tengo que resolver ahora. En cuanto a los límites de integración. Ahora me quedaría, como ya tengo los límites de integración, que serán estos dos de acá, me faltaría calcular el jacobiano. Entonces el jacobiano igual va a ser súper simple porque simplemente va a ser un jacobiano de orden 2. Va a ser con, o sea, con 4 componentes. 2 y 2. O 2 por 2. Entonces calculemos el jacobiano ahora. Entonces nos queda calcular el jacobiano de t y su determinante. Entonces recordemos que t de u de b va a ser igual a u más b dividido en 2 y creo que era b menos u. Vamos para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Es b menos u. Entonces b menos u partido en 2. Así que su jacobiano debería ser, bueno, en este caso lo podemos escribir de esta forma, que de hecho a veces se suele escribir de esta forma el jacobiano, para tener en claro que lo que vamos a derivar van a ser derivar estas funciones en términos de estas variables. Entonces nos quedaría lo siguiente. Primero tendríamos que derivar x con respecto a u, y después x con respecto a b, después y con respecto a u, e y con respecto a b. Entonces esto es súper sencillo, porque tenemos que calcular primero esto con respecto a u. Entonces en este caso nos quedaría un medio, y después esto con respecto a b, que no nos quedaría un medio. Ahora esto con respecto a u nos quedaría menos un medio, y esto con respecto a b nos quedaría un medio. Entonces sería el jacobiano, sería súper simple. Así que el determinante debería ser el siguiente. Bueno, en este caso voy a ir un poquito para atrás para recordar la fórmula. Aquí tengo el determinante, pero está con valor absoluto. Así que pongámosle al tiro el valor absoluto al cálculo que estamos haciendo, para que no se nos olvide. Entonces, el valor absoluto del determinante va a ser el valor absoluto de, bueno, en este caso el determinante de esta matriz. Y esta matriz, como es súper simple de calcular su determinante, sería este por este menos este por este. Así que nos quedaría el valor absoluto de 2, o sea, de un medio por un medio, menos un medio por un medio. Así que esta parte de acá sería un cuarto, esta parte de acá sería menos un cuarto, pero con este menos afuera me queda más.
Se me quedaría un cuarto más un cuarto. Es decir, un medio. O sea, tengo el valor absoluto de un medio, pero como es un valor positivo, simplemente me queda un medio. Así que la integral, ya tenemos todo listo. Ahora simplemente tenemos que reemplazar. Entonces la integral que nosotros teníamos, que en este caso era x menos y al cuadrado de y de x, nos va a quedar de la siguiente forma. Primero los u y los b dijimos que van a estar los dos entre 0 y 2. Por esta parte de arriba. Van a estar entre 0 y 2. Así que nos quedan los dos entre 0 y 2. Y reemplazo aquí el x, que en este caso el x debería ser toda esta parte de acá. Y reemplazo el y, que debería ser toda esta parte de acá. Así me quedaría u más b partido en 2 más b menos u partido en 2. Aquí podemos dejarlo separado. Algo así. Entonces, bueno, en este caso aquí me equivoqué los signos porque esto tiene un signo negativo. Así que me cambia los signos de acá. Entonces aquí me quedaría menos y aquí me quedaría más. Ahí sí. Me queda esto al cuadrado y tengo que colocar el determinante. Entonces en este caso el determinante va a ser un medio. Y después me quedaría de u de b. Entonces aquí se me va s con s y se me suman estos dos. Entonces me queda aquí la integral. Bueno, aquí puedo sacar el medio. Acá lo voy a dejar para afuera. Se me queda un medio y aquí me queda u al cuadrado. U porque, bueno, están un medio, entonces me queda u y está al cuadrado todo esto. Y simplemente me quedaría esto. Así que me queda una integral súper simple de resolver. Y en este caso, de hecho, si la resuelvo, aprovechamos que es simple, me quedaría... Bueno, aquí puedo, si se fijan, puedo al tiro integrar con respecto a b, porque no depende nada de b, ni siquiera los límites de integración. Así que al tiro puedo integrar con respecto a b y me quedaría lo siguiente. De hecho, vamos a dejar, bueno, en este caso sería, por ejemplo, u 0,2 u al cuadrado. Primero integramos b y después u. Así que como integramos, no hay nada dependiendo de b, me queda simplemente bueno, vamos a ir en el otro lado porque no me estoy quedando sin espacio. Voy a ir a la otra página. Entonces, si integro esto con respecto a b, me quedaría un medio de 0,2 de u al cuadrado por b de 0 a 2 de du. Entonces, en este caso, simplemente me queda 2. A reemplazar este 2 acá, me queda 2. Me queda 2. Ahí sí, me queda 2. Y después ese 2 se me va con ese 2 de acá. Así que simplemente me queda la integral de 0 a 2 de u al cuadrado de u. Y esto es también simple de resolver porque sería u elevado a 3 partido en 3 desde 0 a 2. Y eso sería 8 partido en 3. Entonces queda una integral súper simple hacer el cambio de variable. Entonces por eso conviene muchas veces hacer eso. Entonces, una vez que hayamos terminado este ejercicio, ahora vamos a ver una pequeña observación con respecto al determinante de la transformación. Porque es posible calcularla de dos formas. Nosotros la calculamos de una forma. O sea, ahora vamos a aprender a calcularla de otra forma, que ahí uno va a depender de cómo sea el ejercicio de cuál nos conviene ocupar o cuál no. Y entonces, observación. Observación. Pongamos acá, como sabemos, al aplicar el cambio de variable en la integral, hay que calcular el determinante que les dije, que era el valor absoluto del determinante del jacobiano. En este caso de u de b. Y este jacobiano lo vamos a poder expresar de otra forma. Entonces, es posible realizar el mismo cálculo aplicando, en este caso,
la siguiente fórmula, que en este caso sería 1 partido en el valor absoluto del determinante de la otra transformación, de la transformación inversa de t. En este caso, la transformación inversa de t tiene la variable x. Entonces uno puede resolver esto o resolver esto de acá. Y irá dando exactamente el mismo valor. Entonces es posible usar la identidad que relaciona t con su inversa t menos 1. ¿Y qué identidad me refiero? La siguiente. Recordemos que las transformaciones son, bueno, por ejemplo, la transformación t va desde u a b y dejan algo en i, en x. Entonces hace esta transformación, me cambia la variable de esta forma. Y la inversa hace lo contrario. Parte en xy y termina en ub, en este caso. Entonces sería la inversa. Entonces fíjense que si uno, por ejemplo, hace la composición de estas dos funciones, de la t con su t inversa, es como si no hiciera nada. Es como si me quedara donde mismo. Porque voy a partir acá, me muevo hasta acá. Por ejemplo, si hago la composición t inversa menos t. O sea, t inversa compuesta con t. Entonces parto, como dije, en u, llego hasta acá, después vuelvo a aplicar, en este caso, la t inversa, y se me va acá. Entonces es como si no hiciera nada. Es como si parto en u y termino, o sea, es como si parto en v y termino en v. O al revés. De hecho, vamos a escribirlo aquí al lado. Como ejemplo, yo les dije que t hace esto. T ahora toma la variable v y me deja xy. Entonces hace esto de acá. Y la inversa hace lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo hago esta composición de funciones, entonces es como si no hiciera nada. Parto acá, llego acá, y después aplico la t inversa, y llego nuevamente acá. Entonces, al aplicar esto me queda u, b. Y el caso contrario es lo mismo. Como ejemplo, si yo primero tengo aquí algo acá y aplico la t inversa, me va a quedar acá. Pero de nuevo ahora aplico la t y me va a quedar de nuevo la xy. Entonces es como si no hiciera nada. Parto acá, es como si parto acá, hiciera este movimiento. Entonces si hago esto me queda aquí xy. Así que en otra palabra esto se le llama como una función identidad. La función identidad es la función que no hace nada. Que por ejemplo toma, no sé, otra función que por ejemplo toma el x y me entrega el x. Es decir, no le hace nada al x, simplemente me entrega la misma cosa. A esto se le llama usualmente como una transformación identidad, cuando no le hace nada. En este caso, toma un u y me entrega un u. O sea, un u, b y me entrega un u, b. Toma un xy y me entrega un xy. No me entrega un xy más 2 y qué sé yo, sino que me entrega exactamente lo mismo que tomé en un inicio. Entonces, en base a esto existe la siguiente identidad. Por ejemplo, aquí, de hecho, hagámoslo más general. Si tengo, por ejemplo, x1 hasta xn, entonces aquí debería entregarme x1 hasta xn. Así que, por ejemplo, si uno calcula su jacobiano, el jacobiano de esta cosa, bueno, aquí uno puede calcular el jacobiano de esta parte y de esta parte. Y en este caso, por la parte de acá, uno debería aplicar la regla de la cadena, que ya conocemos. Y al aplicar el jacobiano de esto, nos daría justamente la matriz identidad. Es decir, la matriz que tiene aquí puros 1 en el medio y puros 0 en todo el resto. Si uno aplica justamente el jacobiano. Entonces, si uno aplica el jacobiano en esta identidad, nos queda lo siguiente. Nos va a quedar la siguiente identidad, que en este caso, por ejemplo, aquí le aplico el jacobiano a esta transformación, x1 hasta xn,
Entonces por el jacobiano, o sea, por la regla de la cadena, yo sé que tengo que calcular el jacobiano de esta transformación en base a las variables que me quedan de t prima, o sea, de t inversa, y después ir a multiplicarle el jacobiano de la t inversa. Entonces me queda como la multiplicación de dos jacobianos. Me queda la de esta multiplicado por el jacobiano de la inversa. X1, X2 hasta Xn. Sería quedarme esa cosa de ahí. Y, bueno, esta parte de acá sería lo mismo que tener como U, V y así. La nueva variable. Esta parte de acá sería la nueva variable. Nuevas variables. O sea, aquí me quedaría, por ejemplo, si tuviera n variables nuevas, tendría U1 hasta Un. Y aquí lo mismo que escribí delante. X1 hasta Xn. Entonces, como dije yo recién, si yo le aplico el jacobiano a este vector de acá, me queda justamente la matriz identidad. Porque al fin y al cabo sería derivar esto con respecto a la misma variable, entonces me queda 1. Si lo aplico con respecto a otra variable, me va a quedar 0. Entonces por eso aquí se me va a formar la matriz de identidad. Por ejemplo, para la primera variable me va a quedar 1, después puro 0. Después para la segunda variable, por ejemplo, me va a quedar 1 cuando la derivo con respecto a su propia variable. Y después me va a quedar puro 0 si lo derivo con respecto a la otra variable. Entonces ahí se me va a ir formando la matriz de identidad. Así que esto va a ser también justamente igual a la matriz identidad de n por n. Que sería lo mismo que puro 1 en el medio y puro 0 en el resto. Así que uno ahora puede sacar el determinante de esta identidad. Que de hecho escribámoslo bien. Entonces yo tengo esta cosa acá. X1 hasta Xn. Y esto es igual a la matriz identidad de n por n. Entonces ahora si yo saco el determinante de esta cosa, yo sé que con el determinante me va a quedar el determinante de esto, por el determinante de esto, por el determinante de esto. Entonces me queda aquí el determinante de este jacobiano por el determinante de este otro jacobiano. Y por el determinante de este matriz de identidad. En este caso, el determinante de la matriz de identidad es 1. Porque al fin y al cabo, si uno saca el determinante de esta matriz, va a ser multiplicar todos esos 1 y todo el resto va a ser multiplicaciones con puro 0. Entonces al fin y al cabo sobreviven solamente los que tienen un 1. Y por eso que aquí me queda esto igual a 1. Así que ahora si aplico el valor absoluto, voy a ir a la otra página. Copiar. Si vamos a la otra página y pego acá. Entonces sería 1 ahora. Entonces si aplico el valor absoluto me quedaría el valor absoluto de esto, el valor absoluto de esto y el valor absoluto de 1. Pero en este caso el valor absoluto de 1 es 1. Porque es un número positivo. Entonces ahora puedo tirar este para otro lado. Y me queda dividiendo. Así que el determinante que uno usualmente calcula al hacer el cambio de variable va a ser igual a 1 partido este otro determinante de la matriz inversa. O sea, de la transformación inversa. Entonces, usualmente podemos hacer esto. Ahora la pregunta es, ¿para qué a mí me serviría? O sea, si uno dice, bueno, si hago la transformación, mejor calculo este. ¿Para qué va a estar calculando este? Todo depende de cómo va a ser el ejercicio y de cómo va a ser los cambios de variables. Porque de hecho veamos un pequeño ejemplo del mismo ejercicio que estamos haciendo de antes. Entonces, ejemplo. Ahí la matriz que habíamos calculado era súper sencilla. Nosotros sabíamos que, de hecho aquí pongamos volviendo al ejercicio anterior. Nosotros teníamos la transformación U de B igual a U más B partido en 2 y B menos U partido en 2. Entonces nosotros habíamos calculado su jacobiano y nos había dado 1 medio,
un medio, menos un medio y un medio. Así que su determinante era un medio. Entonces, ¿cómo sería en este caso la inversa? Fíjense que nosotros para obtener la propia transformación de acá, tuvimos que, bueno, primero hicimos hicimos el siguiente cambio. Nosotros teníamos algo así y algo así. Y tuvimos que resolver esto y dejar esto en términos de x y. Tuvimos que despejar x y. Entonces, tuvimos que hacer despejar x y para obtener la transformación de acá. Pero a veces no va a ser necesario. A veces simplemente vamos a tener que hacer esto y calcular tener la transformación inversa en este caso. La transformación inversa sería la siguiente. La transformación inversa sería dejar, bueno, la componente de la transformación inversa en este caso serían u y v. Es decir, este u sería esta parte de acá y este v sería esta parte de acá. Así que aquí me quedaría x menos y x más y. Entonces no va a ser, a veces no necesariamente va a ser necesario estar despejando el x y para obtener esta transformación y de ahí estar calculando el jacobiano acá. A veces simplemente hacemos este cambio, tenemos la transformación inversa y esta transformación inversa le calculamos su jacobiano. Entonces no tenemos que estar despejando el x y, sobre todo cuando tiene muchas variables acá que son adicionales. Entonces en este caso el jacobiano esto es súper sencillo. Porque sería, bueno, derivar esto con respecto a x, me quedaría 1. Derivar esto con respecto a y, me quedaría menos 1. Ahora, derivar esto con respecto a x, sería 1. Y derivar esto con respecto a y, sería 1. Así que su determinante debería ser s por s menos s por s. Así que sería 1 menos 1. Así que aquí me quedaría 2. De esta forma, el determinante de la otra transformación, sabemos que es 1 partido en este nuevo determinante que calculamos. Y entonces sabemos que esta parte de acá va a ser 2. Así que nos queda 1 partido en 2. Así que sería justamente el mismo resultado que obtuvimos. Que este habíamos obtenido cuando hicimos el ejercicio anterior. Habíamos obtenido un medio. Entonces ahora, con esta otra transformación, con la inversa, también obtenemos exactamente el mismo valor. Que era, de hecho, lo que habíamos demostrado. Entonces, igual va a depender de cada uno. De qué cosa se le hace más sencilla. Quizás a algunos se le hace más sencillo obtener esta transformación. Es decir, despejar el x y el y. Obtener t y de ahí calcular su jacobiano y su determinante. Es decir, lo que hicimos en el ejercicio anterior. O quizá hay otras personas que van a preferir hacer el cambio al tiro, obtener la transformación inversa, porque uno la transformación inversa la obtiene al tiro, porque con el hecho de hacer el cambio ya obtiene uno la transformación inversa, y de ahí calcular al tiro el jacobiano, y aplicar justamente la fórmula que ya conocemos, que está acá, y obtener todo aquí. Entonces, la cosa lo que se simplifica al realizar este cambio, justamente el despeje del x y del y. Que no hay que estar despejando el x y y en términos de u y de v para obtener justamente el determinante. Entonces al fin y al cabo va a depender de cada uno, de qué cosa eligen. Entonces ahí van a tener como esas dos opciones. Entonces, ya nos queda todavía un poquito de tiempo, así que vamos a aprovechar de ver algunos cambios de variables especiales. Entonces, uno bien clásico que uno siempre suele ocupar va a ser el cambio de polares, cuando tengo dos variables. Entonces cambio las variables x e y a las variables r y θ. Entonces ese es como el cambio más común que uno siempre se va a encontrar en integrales dobles. Sobre todo cuando son dominios que tienen formas muy circulares, muy similares a círculos, cosas de ese estilo. En ese tipo de dominio es muy preferible siempre hacer cambios polares. Cuando son dominios muy cuadrados, no es tan conveniente aplicar polares. Ahí después, obviamente, con la práctica uno se va dando cuenta al tiro que conviene o que no conviene. Entonces, veamos coordenadas polares. Así que vamos a ir a la otra página. Entonces, coloquemos aquí coordenadas polares. Esto en el caso de R2. Es decir, integrales dobles.
Entonces, bueno, aquí uno conoce cuál es el cambio a coordenadas polares. En este caso, x lo dejamos como r coseno de teta. Y el y lo dejamos como r seno de teta. Entonces, bueno, en este caso siempre el r es muy normal trabajarlo como un r positivo. Se puede trabajar como un r negativo, pero ahí cambia un poco el ángulo. Entonces, para nosotros al menos, lo que voy a enseñarle ahora va a ser r positivo. O sea, r mayor o igual a 0. Entonces, con r mayor o igual a 0. Y bueno, el teta en este caso va a ser el ángulo. Así que vamos a dejar el ángulo entre 0 y 2pi. Entonces con r mayor que 0, de hecho pongamos mejor acá abajo, donde r es mayor o igual a 0 y teta se encuentra entre 0 y 2pi. Es decir, da toda la vuelta. Entonces la transformación que me queda con este cambio va a ser la siguiente. La transformación que va a depender de r y teta va a ser, bueno, en este caso las coordenadas de la transformación son justamente x e y, que ahora son funciones que dependen de r y teta. Y entonces aquí sería r coseno de teta y r seno de teta. Así que esta va a ser la transformación que nosotros vamos a tener. Esta de acá. Y aquí va a ser súper sencillo cuando apliquemos coordenadas polares porque ya vamos sabiendo por defecto cómo va a ser el determinante de la transformación. De hecho, calculémoslo al tiro. Después simplemente habrá que reemplazar el valor de este determinante. Entonces, su jacobiano, primero que todo, debería ser el siguiente. Aquí de hecho podríamos dejarlo como x, y esto lo vamos a derivar con respecto a r y teta. Entonces tengo la primera coordenada esto, la segunda tengo esto, la tercera tengo esto y la cuarta tengo esto. Así que si derivamos primero este con respecto a r, es decir, esto con respecto a r, nos queda simplemente coseno. Así que nos queda coseno. Ahora si derivamos este con respecto a teta, nos va a quedar menos r seno. Entonces, menos r seno. Luego si derivamos este con respecto a r, nos debería quedar seno. Ahora si derivamos este con respecto a teta, nos debería quedar r coseno. Así que aquí nos queda r coseno. De esta forma, el determinante de esta matriz sería coseno menos r seno, seno de teta, r coseno de teta. Debería ser lo siguiente. Sería s por s menos s por s. O sea, aquí quedaría r coseno de teta al cuadrado menos, pero con el menos acá queda más r seno cuadrado. Aquí yo puedo factorizar por r y me queda coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Y eso es justamente la identidad trigonométrica clásica, que esto es igual a 1. Entonces, esta parte de acá es igual a 1. Así que el determinante del jacobiano, de la transformación en coordenadas polares, va a ser siempre r. Así que cuando uno haga cambio a coordenadas polares, siempre uno simplemente dice, pero esto es r. Y uno reemplaza el r al tiro. No va a ser necesario estar calculándolo cada rato, porque uno ya lo va a saber por defecto. De hecho, aquí lo vimos en clase, así que si es que en algún control o prueba le tienen que hacer algún cambio de polares, simplemente después, al hacer el cambio de variable, aplican el r. Obviamente se tienen que acordar que tienen que poner el r en la integral, pero simplemente lo colocan porque ya saben que el determinante es de esta forma. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer este cambio? Todo depende de, como dije, del dominio, de cómo iba a ser la forma del dominio. Entonces, pongamos aquí una observación. Todo depende de cómo se comporta el r y el teta, de hecho. Porque usualmente cuando uno ocupa coordenada cartesiana, en este caso la coordenada cartesiana se le llaman a la de x, y. Bueno, x y z o así, o de x1 hasta xn. Por ejemplo, si aquí tengo coordenadas cartesianas,
uno se tiene que dar cuenta que la variación que existe en estas variables es siempre como bien recto. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cierto x, entonces el y siempre se mueve de esta forma. Como que siempre se mueve, para ese x fijo, se mueve siempre como de esta forma. Como algo así. Como que se mueve de acuerdo al eje y. Cualquier variación en y, obviamente. Por ejemplo, para este otro x, entonces debería ser exactamente lo mismo. Como que también debería tener como algo así. Como que varía todo el rato así. Entonces por eso que me sirven los dominios, o sea, para la coordenada cartesiana me sirven los dominios cuadrados. Es simple calcular regiones cuando son como todo muy recto. O lo mismo, por ejemplo, si yo fijo el y, el x también varía de forma muy como recta. Varía como de forma así. Como que no cambia mucho. Solo como que varía con respecto al eje horizontal. Entonces, de hecho, cuando yo le hacía las integrales, o sea, cuando estudiamos los dominios, no sé, pues como en el ejercicio anterior, cuando teníamos el paralelogramo, el i, si se fijan, yo siempre lo hacía como con la variación de i, siempre la hacía de forma vertical. Decía, por ejemplo, el i se mueve entre esta función a esta otra función. Entonces, fíjense que siempre es como vertical. Como de esta otra función a esta otra función. Como muy vertical. Y el x en este caso se mueve entre esa región y esa región. Muy horizontal el x. Con el r y el θ no pasa eso. Con el r y el θ cambia un poco el panorama. Entonces, como ejemplo, en este caso el r debería ser una cosa así. Sería un cierto r y un cierto θ. Entonces la variación que tiene r y θ es muy distinta. No es como recta como el x y el y, como la coordenada cartesiana. La coordenada cartesiana siempre son muy rectas sus variaciones. Con r y θ no. ¿Y por qué no? Porque de hecho, no sé, pongamos que tengo fijo el θ, tengo un cierto ángulo. Entonces yo puedo variar el r de esta forma. De forma muy radial, obviamente. Por eso esta forma siempre se le llama como radial por el radio. O sea, como que siempre puedo moverlo de esta forma. Entonces siempre cuando tengo figuras que son circulares, o que son, no sé, pues, como anillo, cosas de ese estilo, me conviene hacer coordenadas polares. Porque en este caso puedo trabajarlo de esta forma el radio. Y ahora, por ejemplo, si yo dejara el radio fijo, pero cambio el θ, entonces, como ejemplo, tendría una variación de este estilo. Como que estaría todo el rato así. Entonces, si se fijan, son muy distintas las variaciones de esta variable con las de las variables cartesianas. En este caso, si aquí dejo el r fijo, aquí estoy suponiendo como que todo el rato estoy con el mismo radio. Entonces aquí voy formando, por ejemplo, una circunferencia. Entonces por eso que las coordenadas polares son muy beneficiosas cuando tengo regiones que son como circulares. O son son círculos en general, muchas veces. Entonces conviene hacer este cambio justamente porque se comportan de esta forma como circular. Entonces, ahí nos conviene, de hecho vamos a ver un ejemplo, aunque quizás no alcance a verlo ahora por el tiempo. Pero, de hecho, probablemente la clase el lunes voy a partir con esta observación de acá para recordarla, de por qué varían las dos de esta forma. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de por qué nos conviene justamente ocupar esto en regiones que son muy circulares. Y vamos a ver que se simplifica un montón el asunto. Y de hecho vamos a ver después coordenadas cilíndricas, que va a ser como casi lo mismo que polares, solo que vamos a agregarle una coordenada z. Entonces va a ser como la misma forma en que varía la coordenada polares, pero no sé, para un cierto z, no sé, 1. Para un cierto z1 esto se va a comportar de esta forma como circular, o para un z3 se va a comportar de esta forma circular. Y después vamos a ver lo que son las coordenadas esféricas. Y la coordenada esférica va a variar un poquito más, ya no va a ser tan simple como las coordenadas polares. Pero aún así nos va a permitir calcular regiones donde son muy esféricas, que tienen como ese comportamiento más o menos, o que son regiones muy similares a una esfera. Nos va a servir mucho. Entonces eso, cuídense, que estén bien y nos estamos viendo. Así que chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, igual, que le vaya bien, cuídense.